Buenas tardes Covenant, bienvenidos a nuestro servicio. Es un placer que ustedes y un honor que ustedes nos están haciendo el venir a nuestro servicio. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor de la Iglesia Metodista aquí en Los Woodlands y quiero también darle una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en línea. Vamos a iniciar nuestro servicio, le pido a los que están presentes que nos coloquemos de pie y en sus casas también, que todos empecemos a abrir nuestros corazones para adorar al Señor en este día. Venimos a adorar al Señor Jesús, quien es todopoderoso, quien es fiel, quien nos da paz. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y paz, su santa grey, y paz, su santa grey, me alegraré. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, me alegraré y cantaré, proclamaré al mundo paz. Al mundo él gobernará con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, me alegraré y cantaré, proclamaré al mundo paz, me alegraré y cantaré, proclamaré al mundo paz, me alegraré y aleluya, al mundo paz. Y toda la gloria es para Jesús, amén. Este servicio es para Él, para toda la gloria y la honra de Jesús. Te adoramos, Señor, no hay otro como tú, Padre Santo. ¿Nos acompañan con sus palmas? Él es digno de toda adoración. Te adoramos. La que me salvó.
gloria es para ti, Jesús. Eres digno. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Buenas tardes. Seguimos en esta temporada de Adviento y en el día de hoy vamos a reflexionar sobre la paz. La escritura que traemos para el día de hoy es Isaías 43:5. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que todo el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Hoy vamos a volver a encender la vela que representa la esperanza. Que esta vela nos recuerde la gran esperanza que tenemos en Cristo, el Mesías, y en las promesas de Dios. También en el día de hoy vamos a aprender la vela que representa la paz. Que esta nos recuerde preparar nuestro corazón para la venida de Cristo. Padre, guíanos en la confesión de nuestros pecados. Sabemos que en la grandeza de tu amor has prometido perdonarnos. Límpianos mientras preparamos nuestra vida para cuando Jesús venga de nuevo. Esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Aleluya. En esta tarde les invito a que sientan toda libertad para adorar y expresar su amor al Señor. Reconocemos que su amor nos envuelve. Amén. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno de toda adoración y este servicio es todo para ti, Jesús. Tú eres digno, Señor. Te adoramos. No hay otro como tú, Jesús. Reconocemos que tu presencia está aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoramos, Jesús. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derrama
Su amor nos envuelve. Reconozcamos que su presencia está aquí, porque su palabra sí dice que donde hay 2 o 3, Él está allí. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el Y donde Él está, ahí suceden milagros. Te adoramos. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí, Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por envolvernos en tu amor, teniendo la confianza, Señor, que tú cuidas de nosotros cada día y no tenemos que temer. No hay lugar para el temor en nuestras vidas. En ti tenemos nuestra esperanza y te adoramos, Señor. Asimismo, nosotros preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases de cupcakes. Amén, amén, hermanos. Pueden tomar asiento. La palabra en el día de hoy, el segundo domingo de Adviento, la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo del capítulo 9
los versos del 1 al 7. Los que quieran usar sus Biblias, bienvenidos. En sus casas también lo pueden hacer, por supuesto. Y aquellos que no tienen la Biblia pueden también seguirnos viendo los slides en la pantalla, los versos en la pantalla. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, y la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha o como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es palabra de Dios, hermanos. Oremos. Jesús amado, te pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí, que podamos sentirla y que tu Espíritu nos abra nuestros corazones y nuestras mentes también para el mensaje en este domingo segundo de Adviento. Permite que podamos entender lo que tú y tus profetas dijeron tantas veces. Ayúdanos a que esa realidad entre en nuestros corazones y seamos transformados. Te pedimos esto en comunidad. Te pedimos esto con el poder del Espíritu Santo, de toda la Trinidad. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero comentarles sobre lo que seguramente nosotros ya conocemos y que también existe en nuestros países, es sobre la Corte Suprema de Justicia. Quiero arrancar contándoles sobre la Corte Suprema de Justicia, que existe, por supuesto, en los países de donde somos orígenes, y aquí en los Estados Unidos, pues la Corte Suprema también existe, es la entidad más importante y de más importancia que tiene dentro del Poder Judicial. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? Todos lo sabemos, pero voy a volver a recordarlo. Básicamente, ella toma las decisiones máximas que tengan que ver con el manejo, con el posible leyes que se estén haciendo en los diferentes estados. O sea, si los jueces de los estados y los jueces estatales están emitiendo leyes que puedan eventualmente ir en contra de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia quien a través de una apelación entra a regular y tomar una decisión. Es la manera como funciona. Los jueces estatales, los jueces locales pueden emitir sus leyes en el estado, en los diferentes estados. Pero si alguien apela a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia escucha ese pedido. Y si se dan cuenta que es algo que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos en contra de la Constitución, así sea en alguna de las embajadas o consulados de este país, interviene esa Corte Suprema, escucha los diferentes argumentos de ambas partes y toma la decisión. Y no importa absolutamente lo que el juez en el estado
haya declarado como ley. Es soberano y toma la decisión y la define y la cambia si es necesario. Ellos toman aproximadamente 100 decisiones o discuten aproximadamente en el año. Y está compuesta por 8 jueces que son vitalicios. Ellos, una vez nombrados por el presidente, están trabajando en la Corte Suprema, tomando estas decisiones hasta cuando o se enfermen o ellos fallezcan. Así funciona la Corte Suprema de Justicia. Y ha funcionado desde la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787 fue la Constitución. 3 años después arrancó la Corte Suprema de Justicia. Ha estado en sesión todo este tiempo, desde la creación, la Constitución, de este país. Y vamos a estar, ¿por qué estoy introduciendo esto? Porque yo quiero empezar a hablar sobre la soberanía divina. Lo que hoy escuchamos en el profeta Isaías, que es bien, pero bien importante para este segundo domingo de Adviento. Hablar sobre la soberanía divina. ¿Qué es ser soberano? ¿Qué significa que alguien tome decisiones por encima de lo que posiblemente hayan tomado decisiones otros en nuestras vidas y nosotros como cristianos? Vamos a estar hablando de Jesucristo como Rey. Y para eso fue que leímos los versos del profeta Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías era uno de los grandes profetas. Es considerado el príncipe de los profetas. En el Nuevo Testamento, por si no lo sabían, es el profeta que más se menciona. Se menciona aproximadamente 21 veces en el Nuevo Testamento. Todos los evangelios y incluso las escrituras del apóstol Pablo también lo mencionan a Isaías como el gran profeta y profetizó durante 60 años. Admirable. 60 años estuvo escuchando a Dios, Jehová, y también estaba regulando y diciéndole a los reyes de esa época. Él profetizó en el reino de Judá. Solo para hacer un recuento de dónde estamos cuando leímos estos versos, y el pueblo de Israel se había dividido. Recuerden que eran 12 tribus. Después de la muerte del rey Salomón se dividen en dos reinos. El reino de Israel en el norte y del reino de Judá en el sur. 10 tribus se constituyen en este reino de Israel en el norte y 2 tribus, el reino de Judá en el sur. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Entonces dijeron, nos separamos. Bueno, el profeta Isaías estaba profetizando en el reino de Judá. Y cuando leemos en el capítulo 9, lo que está diciendo es, oigan, ustedes del reino del norte va a haber una oscuridad, en los versos anteriores a los que leímos, una oscuridad muy fuerte. Va a haber oscuridad. Y eso ocurre porque los asirios que vivían muy cerca del norte, invadieron y era mucho más fuerte que el reino del norte, invadieron y tomaron básicamente 2 regiones al principio, Zabulón y Neftalí. ¿Y por qué lo hacen? Los asirios lo hacen porque en esa área, cerca del lago de Galilea, del mar de Galilea, por allí transitaban, eran las rutas internacionales. Por allí llegaban personas, era muy importante, muy estratégico, porque venían personas que estaban en Mesopotamia que querían ir hacia el mar, o personas que querían ir hacia Egipto, y había su contrato también de Egipto hacia allá. Voy a mostrarles un mapa en donde se encuentran esas se encuentran esas 2 tribus. Espero que alcancen a verla. Está Neftalí y Zabulón. El profeta Isaías menciona ambas y se dan cuenta está en el oeste del mar de Galilea. Y por allí es donde se encontraba el tráfico que iba y venía. Habían judíos y habían gentiles. Era estratégicamente localizado. Era supremamente clave. ¿Por qué? Porque no solamente habían judíos, también habían personas que no creían en Dios Jehová. Y habían bastantes, era considerado una área clave para negocios, era considerado una clave para estar allá. ¿Qué ocurre? Asiria toma esas 2 regiones, Neftalí y Zabulón, que son de las tribus. Estas 2 regiones las toma
Y vemos en los capítulos anteriores que hubo oscuridad. Hubo oscuridad porque esta gente era bastante violenta. Entonces volvamos a leer en el primer verso para entender qué es lo que decía el profeta Isaías. El profeta Isaías en el primer verso dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Es exactamente lo que ocurre en el capítulo 8. Hay penumbra, hay oscuridad, como les mencionaba. Pero después lo que está diciendo el profeta es que en el futuro honrará a Galilea. Galilea es mucho más, es exactamente las dos tierras y se extiende un poco más. Va a honrarlo, va a haber un cambio importante. En ese momento ellos estaban sufriendo porque había oscuridad, pero les dice: en el futuro las va a honrar a esa tierra. Va a hacerlo. Más adelante vamos a entender cómo lo hace. Tierra de paganos, porque habían gentiles. En el camino del mar, como les comentaba, era el camino del mar, por eso lo menciona. Al otro lado del Jordán, hacia el lado izquierdo. Ahora, estas dos regiones sufrieron bastante, como los mencionaba. Y la profecía después, Isaías, el profeta Isaías menciona dos cosas bien importantes. Ocurren dos cosas. La primera, va a haber luz. Vivían en completa oscuridad, y lo que dice el profeta es que va a haber luz y va a haber una gran victoria. Les voy a explicar brevemente qué es lo que menciona. Vayamos al verso siguiente, al verso número 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Hermanos, esto se escribió 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Luego, por lo tanto, él estaba diciendo, Isaías, va a haber un momento en que va a haber luz. Si ustedes estaban en este momento sufriendo, va a haber luz. Y que lo podemos aplicar hoy en día. Yo no sé cuál es parte del sufrimiento que estamos teniendo y la oscuridad que nosotros estamos viviendo. Pero podemos tener la certeza que va a haber luz. En un futuro va a haber luz. Y va a haber luz como vamos a ver con Jesucristo. Pero lo escribía en ese momento para decirles: esto va a cambiar. Si estaban en la oscuridad, ahora va a haber luz en sus vidas. Y adicionalmente va a haber una victoria. Y voy a ir rápidamente mencionándolos, lo que continúa después en los versos. Nosotros vemos en los siguientes versos que dice, en el verso 3, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Es exactamente la alegría que ellos sentían. Hace dos paralelos, noten lo siguiente: cuando ellos recogen la cosecha. En esa época las cosechas era algo bien importante porque era lo que ellos podían, por supuesto, tomar y consumir. Luego, cuando están recogiendo la cosecha, hay una alegría inmensa. Es como cuando ustedes quizás trabajando reciben su salario o reciben un bono, hay alegría y uno dice: wow, qué bien. Le está diciendo en este momento a esta región, le está diciendo, Dios está hablando a través del profeta y les dice: va a haber un crecimiento y va a haber gozo. Va a haber gozo. Y adicionalmente también lo semeja como cuando reparten el botín. Obviamente en esa época habían muchas guerras, y cuando había guerras y conquistaban otro territorio, había alegría porque podían tomar esas riquezas, algunas entregarlas al templo, otras para ellos. Luego había riqueza, hay gozo. Y después sigue diciendo en el verso número 4, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Y yo los invito a que escuchen y vuelvan a leer. Esto está en el libro de los jueces. Escuchar cómo ganó. Los israelitas ganaron la pelea contra los madianitas. Y lo hizo a través de Gedeón, que era uno de los jueces. Es admirable lo que hizo. Esa derrota fue impresionante. ¿Por qué? Porque los madianitas eran miles, como dice la escritura en ese momento, como langostas. Y los camellos que ellos tenían eran como arena del mar. Eran
bastantes. Y Dios Jehová les dice, ustedes van a tener victoria, le dice a Gedeón, van a tener victoria, alístense. Y Gedeón, ¿saben qué hace? Se alistó con 300,000 soldados. Y Dios le dice, no, necesitamos menos. Usted necesita menos. Yo voy a hacer una victoria con menos soldados. Lo bajó a 300. De cerca de 300,000 a 300. Y hubo victoria. Hubo victoria porque logró incluso que en ese momento se confundieran. Cuando cantaron las trompetas, los unos se mataron a los otros. Es una historia increíble que yo los invito a que la lean. De nuevo, está en el libro de Jueces para que escuchen cómo lo hace. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el profeta? Va a haber victoria. Vamos a tener victoria con nuestro rey también. Es exactamente lo que nos digo 700 años antes y lo tenemos hoy en día. Vamos a tener luz, vamos a tener victoria. Y por último, en el verso número 5 dice, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. De una manera poética está colocando lo que ocurría en esa época. Ellos usaban todo, incluso llegaron a utilizar y quemar las botas para calentarse en el invierno. La bota de los enemigos que habían muerto y de la sangre fue utilizada para calentar. Yo lo asimilo también como las lágrimas que hemos tenido. Hemos estado en oscuridad también quizás en este momento, pero sabemos que hay luz, que hay gozo. Y les aseguro que esas lágrimas en Dios no son desperdiciadas. Esas lágrimas van a ser convertidas en algo muy lindo, en algo poderoso, en algo muy lindo en tu vida. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Que las dificultades van a pasar, van a pasar. ¿Cuánto tiempo él escribió? Y duraron 700 años para que el Mesías finalmente llegara y se hiciera realidad, y lo vamos a ver cómo. O sea que si estás en la oscuridad y estás viviendo en la oscuridad, ten la certeza que Él es soberano y va a haber gozo y va a haber victoria, y tus lágrimas van a ser usadas precisamente para ver algo muy lindo. Sigamos avanzando, porque en este momento cuando leemos decimos, pero bueno, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a lograr cumplir estas promesas y qué recibo? ¿Cómo lo aplico yo para lo que estoy yo viviendo en este año 2020? Y lo vemos en el verso número 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Ahí está la respuesta que más o menos les estaba diciendo. Ahí está la respuesta. Se lo dice a cada uno de ellos y nos lo dice a nosotros. Se nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño y se nos ha concebido un hijo. Todos ustedes que tienen un hijo o una hija, ustedes saben que en el momento en que nace ese hijo, le decimos a todos, ay, tenemos un nuevo hijo. Tenemos a un nuevo hijo en nuestra familia. Nos sentimos bendecidos y es una bendición. Ustedes saben ese sentimiento tan lindo. Nos llegó un hijo, nos ha nacido un hijo o una hija y hace parte de nuestra familia. Pero noten lo que está diciendo acá, nos ha nacido un hijo, se nos ha concebido un hijo. Está hablando de la raza humana, está hablando absolutamente de todos. Ese hijo no es un hijo cualquiera. Ese hijo es el hijo de Dios que llegó a toda la humanidad, a todos, creyentes y no creyentes, absolutamente a todos ha llegado. Es un hijo diferente. Nacido de una virgen que lo vimos la semana pasada, María, humanamente tiene una mamá que es humana. Pero un papá que es divino. No es José el papá, lo sabemos muy bien. Luego él es completamente divino y completamente humano. Es algo increíble que tenemos que entender y llevar a nuestro corazón, que Dios decide
venir a este mundo, enviar a su Hijo y estar como tú y yo viviendo en este planeta, sufriendo como tú y yo estamos sufriendo y enseñándonos a vivir en comunidad de una manera trinitaria, a vivir conectados con el Padre todo el tiempo, sabiendo que Él es todopoderoso y caminar con fe, sabiendo también que vamos a tener resurrección y vida eterna, porque Él resucitó en cuerpo y en alma también. Recuerden que cuando yo digo que la resurrección no es solamente volviendo a los ángeles, sino también en cuerpo vamos a estar resucitados, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Eso es algo que tenemos que entender y darle inmensas gracias por esa posibilidad que nos brinda de salvación. No es cualquier hijo, es el Mesías. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Es el proceso de encarnación que ninguna otra religión, si tú estás buscando respuestas, no hay ninguna otra religión que te pueda responder de esa manera, te pueda dar la certeza de que Él se encarnó y se volvió hombre. Es exactamente lo que ocurrió. Me dirán algunos de lo que, bueno, ¿y dónde están las escrituras? En muchas partes. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Durante esta serie estamos usando el Evangelio de Lucas siempre para hacer una semejanza con el nacimiento de Jesucristo y toda su vida. En Lucas capítulo 2, versículo 11 decimos: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se lo dijo a los que estaban cuidando las ovejas. Se lo mencionó el ángel. Hoy les ha nacido, a todos ustedes les ha nacido un Salvador. Por eso es un Salvador, por eso es el Mesías. Vino a salvarnos. Y la soberanía estará en sus hombros. Eso es bien importante también. Es el Salvador y no significa que tú te vas a salvar. No significa que tú vas a poder lograr tu salvación. Si quieres hacerlo, inténtalo. Pero no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Él es el único, Él es el Salvador, porque su soberanía está y recae en los hombros del Hijo. Él es nuestro Salvador. Es la única manera que nosotros vamos a poder lograr salvación y vida eterna. El mundo te podrá decir muchas cosas, absolutamente muchas cosas. El mundo te podrá decir, vas a lograr la salvación si quizás obtienes el mejor trabajo o el mejor dinero o vas a, no sé qué cosas te está diciendo. Pero no hay forma, no hay absolutamente forma de salvarnos y tener vida eterna si no es a través de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Ahora me dirán, pero ¿cómo cumple la profecía en esa área de la tierra que les mencioné en el mapa? ¿Cómo llega la luz allá? ¿Cómo es que llega la luz en esas dos áreas que fueron las primeras que cayeron? Porque después el reino de abajo, el reino de Judá, llega también a ser invadido. Llega a ser invadido más tarde también. Llega a sufrir y llega a traer una caída muy fuerte. Entonces estas dos primeras, ¿cómo llegó la luz? ¿Cómo llegó la luz allá? Lo leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 13 y 17. Y esto ocurre precisamente cuando Juan el Bautista es encarcelado. Si ustedes leen las escrituras, Juan el Bautista es encarcelado y en ese momento Jesucristo, lleno de Espíritu Santo, lo leemos, partió de Nazaret, donde él está trabajando en Nazaret con su papá como carpintero y haciendo realmente el verbo de traducción, haciendo obras de construcción, mejorando, digamos, también tomaba losas. O sea, no necesariamente el verbo es, tenemos que mirarlo en otro sermón, pero no necesariamente es madera que estaba haciendo todo el tiempo, sino también utilizaba cemento, losa, perdóname, para colocar y mejorar la apariencia del trabajo que tuviera que hacer en algún lugar. Luego partió de ese sitio de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que es justo Galilea, que es justo el área que yo les acabo de mencionar. Y se fue a vivir allá, que está junto al lago, en la región de, nuevamente, Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, al pueblo que habita en la oscuridad, ha visto una gran luz
sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Noten que se cumplió la profecía. Estaba en Nazaret y él se mueve a Galilea, a Capernaum, y desde allí empezó a vivir. Él vive ahora, Jesucristo, allá en la historia, la vemos. Él empezó a vivir allá. Hubo luz a esa área. Se cumplió la profecía. Y desde ese momento empezó a predicar en su ministerio. En ese momento empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado y está en sus manos. Y esa es la parte de la soberanía, el reino de Dios. Yo soy rey, soy Dios hecho hombre. Soy Dios, el Hijo de Dios. Arrepiéntanse y entren dentro de mi reino. Y claramente podemos ver cómo ha pasado en el tiempo esa gran victoria que nosotros vemos. Hemos recibido gozo. Nosotros los cristianos y aquellos que están caminando con Él saben el gozo y la paz que se siente. Sabemos la victoria. Sabemos que el enemigo nos va a atacar, pero sabemos que hay victoria en Él. Y que nuestras lágrimas, como les comentaba, van a ser recompensadas. No son gastadas en el reino de Dios. Ninguna de tus lágrimas son gastadas. No son en vano. No son en vano el sufrimiento que estemos teniendo en este momento. Ahora, la soberanía es bien importante recalcarla, y vuelvo con el mensaje que yo arranqué en el sermón hablando de la Corte Suprema. ¿Qué significa rey, soberanía de un rey? Porque nosotros vivimos no en un gobierno monárquico de un solo rey. O sea, para nosotros entender esto del rey quizá nos cuesta trabajo, pero yo quiero que vengan conmigo y se imaginen y entiendan lo que ocurría en esa época. Un rey en esa época era alguien que tomaba absolutamente todas las decisiones, como la Corte Suprema de Justicia en este país, pero todas, absolutamente, y una sola persona. Tomaba decisiones geográficas, tomaba decisiones de tus hijos. Si había una guerra, decía: ok, tus hijos se van a la guerra, los necesito. Tomaba decisiones de tu territorio. Ok, yo necesito, te quitaba los territorios. Las hijas en esa época, si lo leemos en las escrituras, las hijas iban a servirle al rey, iban a cocinar, algunas podían ser las esposas, absolutamente todo. Rey significa que toma decisiones de todo en tu vida, absolutamente en todo. Es supremo. Ese es el concepto que tenemos que entender cuando decimos rey, cuando decimos Jesucristo es rey, cuando decimos es nuestro rey, o Lord en inglés. Es exactamente la soberanía absoluta. Él es soberano. Ese es el significado que deberíamos tener. Y la pregunta: ¿cómo va a gobernar? Porque si vemos las escrituras en el pasado, los reyes que habían, si uno lee las escrituras del libro de Reyes, la primera de Reyes, la segunda de Reyes, o el mismo, o las anteriores, los jueces, no habían reyes en esa época, sino los jueces. La mayoría de ellos eran reyes que no hicieron cosas que agradaron a Dios, se alejaron de Dios. Dios había dicho en su libro: ustedes me van a adorar, no van a tener más dioses. ¿Qué hacían? Adoraban otros dioses. Los mismos reyes construían altares a otros dioses. Hicieron siempre lo que desagradaba al Señor. Siempre, siempre. Muy pocos reyes fueron buenos. Y en las escrituras lo que nos dice el profeta es que Él va a gobernar. Jesucristo, este rey va a gobernar diferente. Y lo vemos en los versos 6 a 7, en donde dice: y se le darán, dice básicamente, y se le darán los nombres, porque ha nacido un niño, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo va a gobernar? De esa manera. Y cada uno de estos nombres es para dar un sermón completo.
Y me encanta porque es progresivo. Cuando estaba estudiando la palabra, es progresivo estos adjetivos. El primero es consejero. Es consejero admirable, admirable. ¿Qué significa consejero? Que yo puedo consultarle todo. Ese es mi rey. Yo puedo ir directamente a él y decirle, mira lo que estoy pasando. Mira la decisión que tengo que estar tomando en este momento. ¿Qué camino tomo? Padre, ¿qué camino? Necesito tu apoyo, necesito tu espíritu, que tú me des discernimiento en el paso que yo tengo que hacer. Es un consejero admirable porque él te va a guiar. Y lo dice Proverbios también. Coloca tu confianza en él y él va a colocar tus caminos para guiarte. Te va a responder. Luego es consejero en el sentido de que cualquier cosa que tú estés pasando, y eso tenemos que aplicarlo a él. A él. Y quizás para un sermón, como les comento, hay muchas maneras que uno puede validar si ha escuchado que él te ha respondido. Podemos validarlo de muchas formas con la escritura. Él habla a través de la escritura. No sé cuál es el mecanismo en que él puede y el Espíritu Santo intercede contigo. Cada uno de nosotros somos diferentes. Pero úsalo. Consejero admirable. Consejero admirable. Y la segunda, Dios fuerte. Y lo hemos venido en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios fuerte, es un Dios de milagros. Es un rey que toma decisiones para el bien nuestro y de su pueblo. Él toma decisiones para el bien nuestro. Es admirable. Es un Dios del imposible, de los imposibles. Esa es la segunda parte que podemos entender. Yo le pido y yo sé que Él va a obrar independiente de lo que el mundo me diga, que dice es imposible que esto vaya a ocurrir. Es un Dios del imposible, es un Dios poderoso. Padre eterno, claramente lo sabemos. Jesucristo actúa como Padre en el sentido de que es Rey. Porque en esa época el rey era como un padre. En realidad ellos iban al rey para todo tipo de decisiones también. Espera que el rey cuide de ellos. De cierta manera, Jesucristo también es Padre. Porque nos da, a través de Él incluso nos da la eternidad. Porque sabemos que nos demostró, tenemos vida eterna. Que vamos a nuevamente a tener, nuestro cuerpo va a ser glorificado, vamos a vivir en eternidad. Es un Padre eterno. Y por último, Príncipe de paz. Va a haber paz en nuestras vidas. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesucristo. Va a haber paz. Ese es el Rey. Y entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación, hermanos, es a seguir reconociéndolo como nuestro Rey. Y aquellos que no lo conocen, que lo acepten como Rey en sus vidas. Realmente que entre en tu corazón. Y no solamente que se quede acá. No solamente que se quede acá, que lo he mencionado varias veces. Porque nosotros, si yo les pongo a hacer un examen, a ver, tú eres cristiano, respóndeme estas preguntas. ¿Sí o no? O sea, el Hijo de Dios, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Vas a tener vida eterna? Sí. Posiblemente vas a sacar 100. Posiblemente vas a sacar A, como en ese país hacemos las calificaciones, ¿no? Posiblemente vas a pasar el examen. Pero tú crees, tú actúas como si Él fuera tu rey. Llega una tormenta, llega la oscuridad y tú actúas como si fueras un rey, como si Él fuera un rey. ¿O necesitas algo más? Necesitas un segundo Dios que intervenga. El dinero, no sé, el doctor. Por supuesto necesitamos doctores, pero ¿dónde está tu fe? Sabemos que 2 más 2 es 4. Y lo usamos. O sea, yo sé que 2 más 2 es 4. Y yo lo uso cuando voy al supermercado y sé que tengo que comprar. Yo voy al supermercado a veces y me dicen, no, tiene que comprar solamente hay 2 cosas, necesitamos 4. Ok, ya sé que 2 más 2 es 4, me faltan 2. Yo no voy al supermercado y digo 2 más, no sé, más 2 y 6. No, yo aplico lo que sé.
Y si yo sé que Él es rey y que Él es soberano y que conmigo yo puedo estar tranquilo y en su reino y que puede tomar decisiones, yo actúo precisamente con esa seguridad. Esa es la invitación, hermanos. Esa es la invitación. Volviendo al tema, volviendo a lo que arranqué sobre la Corte Suprema. Yo no sé quién está tomando las decisiones en tu vida. Yo no sé si el doctor, si estás enfermo y el doctor emitió un decreto diciendo que tu enfermedad no puede ser curada. Yo no sé si a ti el juez del dinero te dice, no vas a tener dinero. En tu vida tú vas a ser una persona que nunca va a tener cómo sostenerse. Yo no sé si un juez nos dijo que nuestro proceso migratorio no va a tener una resolución satisfactoria. El abogado de pronto dice eso. Yo no sé si alguien te dice, tu familia es una familia que tú nunca vas a volver a tener una nueva esposa o un nuevo esposo. A alguien que te ama. Yo no sé quién es el juez que está emitiendo estos decretos y tú estás creyendo esos decretos. Pero yo te invito como cristiano, que hagas una apelación, a la Corte Suprema Divina y vayas a Él y de rodillas apela, pide una apelación y Él va a tomar las decisiones, no otro juez. Él va a tomar la mejor decisión para ti y para tu salvación. Oremos. Padre, infinitas gracias te damos, porque tú eres rey, tú eres soberano, porque tú gobiernas dándonos gozo, dándonos alegría, dándonos crecimiento, Señor, y dándonos salvación. Te pedimos que entendamos y vivamos sabiendo que tú estás reinando completamente en nuestras vidas, que el reino de Dios es soberano y que es poderoso, Padre. Que esto sea nuestra realidad en nuestro día a día. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entramos en la comunión y yo les pido, hermanos, a los que están viendo nuestro servicio, pueden tomar un jugo y un pan y acompañarnos en la comunión, que para mí es también y para nosotros es importante recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. De tal manera que nos podamos alimentar también espiritualmente con la comunión. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz, con amor, en amor y con el prójimo. Confesamos por lo tanto nuestro pecado delante de Dios en presencia de los unos a los otros. Yo les pido que hagamos un acto de contrición, hermanos, y pidámosle perdón por nuestras fallas a nuestro Padre. Un momento de silencio estoy dando. Escuchen las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que son perdonados en el nombre de Jesucristo. Entonces decimos, gloria a Dios. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias, la partió y se la dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed. Este es mi cuerpo que será entregado para todos ustedes. Después de la cena, tomó la copa y dando gracia, la bendijo y se la entregó a sus discípulos diciendo, esta es mi sangre, la sangre para el perdón de los pecados y la vida eterna. Haced esto en memoria mía. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre.
Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás, y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa iglesia, a ti sean todo honor y gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Y ahora oramos el Padre nuestro, teniendo la certeza que somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a repartir la comunión. Los sugieres van a ayudarnos a repartirla pasando fila por fila y pueden utilizar, recuerden que está la hostia y el jugo también incorporados en cada una de ellas. La mesa está servida, podemos pasar. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí.
adoramos, Jesús. Les invito a que ahí donde están se pongan de pie con nosotros para esta última alabanza, donde declaramos que Él es el león de Judá. Si nos acompañan con sus palmas. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará. ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Las puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertad. Es quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 ¿Quién detiene Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, se doblará toda rodilla. Gracias. Buenas tardes, por favor tomen asiento. Unos anuncios muy rápidamente, hermanos. El primero, vamos a iniciar un corto estudio bíblico de advenimiento. ¿Cómo? Adviento. Adviento, perdón, ya me enredé a cabo. Pero básicamente esto va a ser a cabo el día miércoles por 2 miércoles. Este miércoles
que viene y el siguiente va a ser a las 6 de la tarde, va a ser aquí en la iglesia. Y es una oportunidad de estar con la iglesia en inglés. Entonces va a estar dado en inglés, pero aquellas personas que necesitan español, Vamos a tener Ani una y yo mesa. vamos a tener una mesa y vamos a estar siguiendo las enseñanzas. O aquellos que quieren tomarlo en inglés, bienvenidos. 6 a 7 de la noche en estos 2 próximos miércoles, ¿ok? Pastor Jason y Pastor Zach van a estar liderándolo en inglés y yo voy a estar con Ani liderándolo en español. Los esperamos. Y va a ser muy lindo porque es acerca de Jesucristo, que es totalmente divino y totalmente humano. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces los esperamos. Si necesitan cuidado de niños, necesitamos que respondan que van a venir para poder tener el cuidado de niños. Porque si no responden, pues no sabemos. Y si llegan, pues muy rico, pero no va a haber cuidado de niños. Van a estar separadas las mesas, vamos a estar guardando las distancias para que estén tranquilos por ese lado. El otro anuncio que queremos traerles es la caravana de villancicos. Por favor, recuérdenlo, pónganlo en el calendario. Va a ser algo muy chévere, muy lindo. Vamos a estar decorando los carros, vamos a estar cantando por toda la comunidad. Es una forma de llevar la alegría de la Navidad a la comunidad. Y ya que no podemos hacerlo pues cantando como lo hacíamos los otros años en persona, vamos a ir a través en carros. Exactamente, y se va a incorporar tecnología también porque se va a estar usando una señal de FM en una frecuencia específica y la idea es que las personas puedan llegar a colocarla en sus radios, ustedes en sus radios para poder de esa manera todos cantar los villancicos. Tenemos también el servicio de Nochebuena que va a ser el 23 de diciembre a las 7 de la noche. Y es una oportunidad muy linda para que inviten a su familia y a sus amigos a venir a ese servicio. Es un servicio precioso donde vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y qué mejor que hacerlo con nuestra familia y con nuestros amigos, ¿cierto? Así que yo les pido, perdón, te interrumpí, pero si yo les pido, por favor, traigan a una persona que necesita escuchar el mensaje. Sabemos claramente que los 2 momentos más importantes en donde la gente quizás que no está yendo a la iglesia, no está escuchando la palabra, es en la Semana Santa o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo los invito a que inviten a una persona o 2 personas o 3 personas. Invítenlas por favor para ese día. Va a ser algo muy lindo que estamos preparando con Flor y todo el equipo de oración. Y finalmente no olvidemos que el jueves tenemos nuestro servicio de alabanza a las 6 de la tarde y los esperamos a todos acá. Así es. Y también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que han colaborado con nuestro ministerio. Les doy infinitas gracias también en nombre del pastor Jason. También les envía esas gracias. Sabemos que hemos recibido incluso personas que nos están apoyando en los diferentes países. Gracias por su soporte, les agradecemos mucho. Yo los invito a los de Estados Unidos que estén pensando hacer alguna donación por el tema de los taxes, ya que se cierra el año fiscal, por decirlo así, pues consideren Covenant como una oportunidad para hacerlo. Los que quieren donar en este momento a la salida, como saben, hay un sobre para que coloquen su nombre también. Gracias por apoyar el ministerio. Bueno, vamos con la oración de despedida, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres Rey, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que esta semana que iniciamos estés siempre actuando como nuestro Rey, sabiendo que tú eres el consejero y el único consejero, sabiendo que tú eres un Dios poderoso y sabiendo que tú también nos das paz. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos ir en paz.